En este segmento siempre aprendemos juntos y es por eso que nos acompaña la mañana de hoy la doctora Vilma Martínez. Ella es ginecóloga y nos va a hablar acerca de los trastornos hormonales en adolescentes. Pero para hablar de los trastornos, doctora, nosotros como padres de familia siempre nos preguntamos cuáles son los cambios que nuestros hijos tienen. Pero antes que nada, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, siempre es un placer venir aquí y sobre todo hablar en nuestra población acerca de temas tan importantes como son los cambios hormonales y los cambios propios que se dan y que más en la adolescencia, porque nosotros siempre nos preocupamos muchísimo por nuestros hijos y para poderlos orientar tenemos que saberlo. Pero muchas veces esa orientación queda muy corta y entonces nuestros hijos pues buscan en las diferentes plataformas que ahora pues tienen acceso y de una manera tan rápida. Miramos a niños de 5 o 6 años con tablets, teléfonos celulares, descargando juegos, videos y teniendo también una gran amplia gama de programas donde nosotros nos decimos qué están haciendo y cuáles son esos cambios, además de psicológicos, físicos que nuestros hijos tienen y además cómo podemos ayudarlos. Claro. Entonces es muy importante saber que lo que son los cambios hormonales son fundamentales para el desarrollo de lo que son las alteraciones o los cambios físicos que tiene un adolescente, ya sea varón o mujer. Pero en este caso, pues vamos a hablar de las mujeres como por lo que me corresponde. Entonces estamos viendo de que existen cambios a nivel de las mamas. Comienza nosotros le llamamos un brote mamario, que es que las mamas comienzan a aumentar. Después de, ese es el inicio, siempre va a ser con el brote mamario. Posteriormente vamos a presentar de ese brote mamario 2 años la menarca, que es la primera menstruación y que muchas veces nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos qué va a venir, qué es y cómo se va a presentar. Y cómo nos podemos proteger además. Cómo los debemos de proteger. Entonces es muy importante saber, porque muchos, digamos, de mis pacientes me preguntan, doctora, mi hija le vino temprano. Las edades. Exactamente. Entonces se dice que es entre los 9 y los 15 años. Antes de los 9 años estamos hablando que es precoz y después de los 15 años hay que buscar el por qué no se ha presentado. Cuando puede ser parte de un trastorno. Exactamente, puede ser parte del trastorno. Otras cosas que puede presentarse es en la cantidad de días. Entonces se habla que las primeras menstruaciones pueden ser de 8, 10 días, pero no más de 10 días. Si hay más de 10 días, entonces tenemos que tener un cuidado de llevar a revisión a nuestras hijas. Y la mayoría de padres de familia, y más las mamás, la comunicación es bastante poca que tienen con su hija. Y como mujeres, pues generalmente si miramos de que, o nos informamos de que tiene que ser menos de 10 días, y le decimos a nuestra mamá, lo primero que buscan es la información con los abuelitos, pero nunca con un ginecólogo. Y es ahí el problema, porque pensamos que en buscar el ginecólogo es cuando tenemos una relación sexual activa o cuando ya nosotras estamos pues buscando tener relaciones sexuales. Y no es así, doctora. Claro que no. Siempre se dice que lo más importante es que cuando comienzan a haber trastornos como esto, o sea, cambios en la cantidad del flujo, una aparición de la menstruación temprana o muy tardía, siempre tienen que ir a buscar. Además que existen algunos síntomas que se pueden presentar, como es el acné, que muchas veces es propio en el adolescente, pero cuando ese acné se vuelve muy severo, a veces van al dermatólogo, pero se les olvida ir al ginecólogo. La parte ginecológica. Y es fundamental lo que es la hormona sobre la aparición del acné, del vello normal que puede aparecer el a nivel aumento axilar, exagerado, pero el aumento exagerado, el peso que hace un cambio, hay un aumento en las caderas, pero cuando existe un aumento en el índice de masa corporal mayor del que debe de haber, eso significa que puede haber algún trastorno y es importante que lleven a sus hijas para ser valoradas, porque en sí no solamente es porque comió más o porque viene un adolescente, muchas veces esos trastornos que podemos verlos de manera precoz se dan en la adolescencia y pueden tener repercusiones en la fertilidad futura. Entonces, entre más temprano un adolescente se lleva para una revisión, más vamos a saber cómo tratarlo y cómo desarrollar a esa niña para que pueda tener un bebé futuro, para que pueda tener una sexualidad también, porque no solamente estamos hablando de que las hormonas pueden afectar la fertilidad, sino también la sexualidad, que aunque nosotros como madres a veces decimos, ok, pero es que es adolescente. No está lista, no quiero darle esa información. Pero la información la tengo que tener,
para poder venir y tener o desarrollar a un adolescente, a una mujer sana. La información es poder y nosotros generalmente pues, evitamos que nuestros hijos tengan esta información en casa porque lo tomamos como un tema tabú. Pero me llama mucho la atención, doctora, en el caso que estamos hablando que sí o sí nosotras como mujeres tenemos que tener estos cambios. Claro. Nos damos cuenta. Vamos al ginecólogo, pero ahí donde las madres se preguntan, pero es que mi hija es virgen, ¿cómo va a ir al ginecólogo? Quitémosle esa venta a nuestras amigas televidentes que nos están viendo, porque hay procedimientos que no incurren en una exploración un poco más grande a nuestros cuerpos. Así es, o sea, cuando nosotros hablamos de ginecología no es que necesariamente vamos a ir a hacer un papá Nicolau o que vamos a introducir un espéculo, sino que también incluso a los jóvenes se les puede hacer hasta exudados cuando hay flujo, y estos flujos que debe de señalarse que en algunas veces antes que venga la menstruación puede darse un flujo blanquecino, que es normal, pero no tiene que picar, no tiene que dar ningún mal olor, pero si esto existe puede nosotros revisarlo a través de un cultivo que es vulvar, y me vas a preguntar, pero si no tiene relaciones, ¿cómo es que tiene una infección? Claro que pueden tener infecciones. Los cambios hormonales hacen cambios en el pH vaginal, y al ser cambios en el pH vaginal puede haber crecimiento de hongo o crecimiento de bacterias que nosotros tenemos. Que producimos de una manera normal. Normal, y que pueden ser exageradas debido a ese cambio hormonal. Pero además también nosotros somos lo que comemos. Y muchas veces, muchas comidas pues fortalecen estas bacterias y nos hacen pues tener esos cambios que sin duda pues hacen que nuestra vagina pues tenga esas reacciones a diferentes, pues ya sea comida, lociones, muchas veces los jabones también que estamos utilizando en nuestro hogar pueden alterar nuestro pH y es algo normal. Así es. Y entonces muchas veces ese cuidado que nosotros debemos de tener con los hijos, no la llevamos, empieza a hacerse cada día más alteraciones hormonales porque es el momento de cambios. La verdad es que la adolescencia es una transformación que si no se lleva adecuadamente puede dar trastornos no solamente físicos sino que emocionales, o trastornos que pueden marcarnos para toda la vida. Los famosos ovarios poliquísticos en los adolescentes se da. Ese es uno de los fundamentales, y si el diagnóstico no es adecuado, porque podemos confundir. Algunas veces confundimos ovarios poliquísticos como síndrome de ovario poliquístico. Entonces tenemos que llevarlo al ginecólogo y no solamente hacer un ultrasonido como tal, porque el ultrasonido nos dice, ok, hay un problema, tenemos ovarios poliquísticos, pero ¿de qué viene? ¿Viene un problema de tiroides? ¿Viene un problema que realmente está aumentado o alterado la producción de testosterona, que es el síndrome de ovario poliquístico? Y es donde comenzamos a ver el vello un poco más fuerte en la parte de nuestras mejillas, quizá el bigote, la zona, comenzamos a ver también un poco de brotes de espinilla y un sinnúmero de cosas que nos hace darnos cuenta que tenemos un problema. Pero además también la famosa, el tratamiento de estos ovarios poliquísticos, muchas veces como padres nos decimos, ¿por qué mi hija va a estar tomando anticonceptivo? Claro, pero eso también es un momento también un poco de tabú, porque no necesariamente tienen que ser anticonceptivos como tal. Existen un sinnúmero de medicamentos que hoy en día nos dicen el anticonceptivo solo nos sirve, digamos, para mejorar el acné o para que forcemos a la menstruación, pero en sí el anticonceptivo no es el tratamiento. No es el tratamiento para el ovario poliquístico. Exactamente, y eso es importante. No es el tratamiento porque esto es como si yo te doy un acetaminofén para el dolor de cabeza. Te quito el dolor de cabeza, pero no estoy tratando el problema. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una solución rápida, entonces. Es una solución rápida, pero no es el tratamiento en sí. Entonces, es importante que vayan al ginecólogo y no se queden solamente, bueno, miré que tenía ovarios poliquísticos, entonces me dieron anticonceptivo y entonces sigo en ese ritmo sin ver una causa que es real y que podríamos tratar. O a lo mejor es un problema de prolactina que está elevada y lo estamos tratando como un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el hecho de que nosotros midamos la hormona y tratemos el diagnóstico de manera adecuada, de manera temprana, hace de que estos cambios a futuro puedan ser mínimos y no tengamos una alteración en la vida de esas jóvenes.
¿Qué recomendaciones le da a los padres de familia que en estos momentos nos están viendo y tienen a su hijo en estas edades que se acercan a la adolescencia, doctora? Bueno, lo primero es conocer a sus hijos, ser amigo de sus hijos y saber cuáles son los cambios que están presentándose. 2, la alimentación, como vos lo dijiste, la alimentación, el ejercicio, fomentar desde pequeño el ejercicio y la buena alimentación hacen de que tenga una vida sana. Y acudir a su médico para poder tener una orientación clara y precisa y no, como le decimos nosotros en nuestro medio, al doctor Google. O sea, nosotros tenemos una orientación que es física y cada individuo tiene tanto cambio que entre un paciente y otro los cambios son importantes. Y no porque nuestros hijos estén presentando un cambio y el doctor le mandó un tratamiento, va a ser igual al que el de la vecina pues tiene que tener. Así que no comparemos a nuestros hijos y mucho menos tampoco estemos compartiendo esa información que nos dan siempre nuestros especialistas, porque lo que le puede funcionar a la doctora, a mí no me puede funcionar. Nuestros cuerpos son totalmente diferentes y sin duda tenemos que aprender a saber cuando ellos nos están dando esa alarma para que nosotros estemos actuando y sin duda tengamos una mejor vida. Así es. La recomendación es visitar a los expertos. Así es, para que podamos tener una vida sana y poder saber vivir. Eso me encanta y por eso nuestro segmento Vivir Mejor siempre toca estos temas donde ustedes, amigos, se tienen que educar para que tengamos pues una vida totalmente activa. En nuestro segmento Vivir Mejor nosotros nos sentimos felices de tenerle en esta mañana y por la información que nos acaba de dar. Igualmente. Y como padres de familia, pues responsabilidad ante todo. Los chicos ya están preparados para dar sus segmentos, las más vistas, así que si todos ustedes tienen por ahí alguna duda de sus artistas, recuerden de que ellos les van a dar la información ahorita mismo.